Estamos en un nuevo capítulo de Ingeniería Estructural Conceptual. Hoy con un invitado super, hiper, mega especial, profesor de la UIF, magíster en estructuras de la UIF, profesor David Cotes. Yo quisiera que antes de entrar en materia, profe, nos comentara un poco qué ha hecho en estos años que lleva de profesor de la UIF, qué materias ha tenido la oportunidad de dictar. Y sin antes agradecerle por aceptar la invitación. Siempre es complicado hacer coincidir las agendas, entonces le agradezco mucho. Bueno, ingeniero Iván, muchísimas gracias por la invitación. Realmente creo que este espacio que usted está generando es muy valioso porque es un espacio para hacer divulgación, ¿no? Divulgación y abrir diferentes ideas relacionadas con la ingeniería estructural. Siempre contento de recibir este tipo de invitaciones para poder discutir todos estos temas tan importantes que están en constante evolución, y a veces nos olvidamos que la ingeniería estructural también es una ciencia, y como toda ciencia, cada día sale nueva información, nuevos artículos de investigación, y hay que mantenernos a la vanguardia, no cometer ese pecado. Bueno, yo soy profesor de la UIS, profesor de cátedra hace 8 años. En mi trayectoria he orientado asignaturas como mecánica de sólidos, análisis estructural y diseño de hormigón armado en el programa de pregrado, y en el programa de maestría y especialización en ingeniería estructural he orientado mecánica de medios continuos, análisis avanzado de estructuras 1 y 2 y trabajo de aplicación 2. También en la maestría de investigación en ingeniería civil he orientado el curso de matemáticas avanzadas. Un poquito aparte, Nos dicho de todo. Sí, lo que vaya saliendo uno lo va preparando, eso es de uno, porque todo está relacionado. Un poquito aparte de lo que es orientar cursos de pregrado, he trabajado en varios proyectos de investigación. Actualmente soy codirector de una tesis de maestría relacionada con temas de confiabilidad estructural, interacción suelo-estructura y análisis no lineal. En pregrado he orientado varios trabajos relacionados con temas similares: interacción suelo-estructura, análisis no lineales, métodos de diseño basado en desempeño, optimización estructural. En mi proyecto de maestría, que fue ya hace un rato, más o menos como 4 o 5 años. En la UIS, ¿cierto? En la UIS, sí señor, graduado de la UIS, de la maestría en investigación en ingeniería civil. Ingeniería civil con énfasis en estructuras. Con énfasis en estructuras y materiales, sí señor. Tuve la oportunidad de trabajar con concretos reforzados con fibras, la predicción de la capacidad de vigas fabricadas con ese material, utilizando modelos de elementos finitos y esas famosas redes neurales artificiales, inteligencia artificial, que eso tiene su espacio, su cabida dentro de la ingeniería estructural. Total. Que eso es todo un tema, eso da para hablar semanas, si usted quiere. A mí me dio para hablar más años de los que quiero recordar. Pucha. Y bueno, también ocasionalmente trabajo como consultor en diseño estructural, revisiones estructurales en la industria. Pero nacional. En obra sí no. En obra no mucho. En obra más que todo revisión, inspección, pero de los diseños en los que trabajo voy, reviso si hay algún problema, me llaman. Sí, pero directamente en actividades, por ejemplo, de residencia de obra, no es mi campo de desempeño. Ok. Profe, ¿y ya va a parar ahí el estudio o tiene pensado hacer algún otro estudio, un doctorado? No, yo estoy loco, yo voy a hacer un doctorado. ¿Sí? Definitivamente. Definitivamente quiero trabajar un doctorado en ingeniería estructural o de materiales. Creo que al final lo importante es aprender a investigar, y uno puede trabajar en lo que quiera si aprende a investigar, y el doctorado es una oportunidad y un paso más para desarrollar una carrera académica. Entonces, perfecto. Sí, eventualmente haré mi doctorado. Perfecto. Bueno, ya entrando un poco en materia, si le parece, quisiera que empezáramos hablando del análisis. Usted ha tenido bastante experiencia dirigiendo cursos de análisis. De qué es y qué importancia tiene en la ingeniería estructural hacer análisis no lineales. ¿Sí? No sé si nos pueda definir qué es y diferenciar en la no linealidad. ¿Es del material, es de la sección, o a qué aplica esa no linealidad? Listo, ingeniero. Bueno, primero importante recordar qué es análisis estructural.
Análisis estructural es, yo tengo una estructura cualquiera, llámela una edificación, llámela un puente, una obra de infraestructura civil. Van a llegar acciones externas, causas del movimiento, fuerzas, entre otras posibles acciones, cambios térmicos. Eso va a producir movimiento. La idea del análisis estructural es predecir las respuestas mecánicas, es decir, el movimiento que va a ocurrir debido a unas acciones. ¿Por qué hacer análisis no lineal? La gran diferencia que existe entre el análisis lineal y el análisis no lineal es una palabrita que creo que es el concepto más importante en ingeniería estructural, es la palabra rigidez. Rigidez es la relación entre una acción y la respuesta al movimiento de esa acción. Una fuerza, cuánto se mueve una estructura. Cuando yo ejecuto análisis lineal, asumo que la rigidez de una estructura se mantiene constante. Es decir, si pongo una carga P, se desplaza una cantidad U. Si pongo una carga 2P, se desplaza una cantidad 2U. Eso es linealidad. Cuando vamos a realizar diseño estructural, normalmente las prescripciones de diseño estructural vienen dadas para que se generen efectos de no linealidad en las estructuras. Ejemplos de no linealidad en las estructuras, por ejemplo, de concreto, son las fisuraciones o agrietamientos en concreto. Diseñamos las estructuras para que se agrieten. Damos por sentado eso. Por ejemplo, en las estructuras de acero. O sea, es un hecho que las estructuras se van a comportar no lineal. Es un hecho que las estructuras Sin se van a embargo, comportar no dentro lineal. del diseño convencional no lo tenemos contemplado. No lo tenemos contemplado. Hacemos un análisis lineal, pero cuando ejecutamos el proceso de diseño, conseguimos la estructura comportándose con una rigidez reducida por efectos, por ejemplo, de agrietamiento en estructuras de concreto, por ejemplo, por efecto de pandeos locales o globales en estructuras de acero. Entonces la importancia de empezar a incurrir un poquitico en esos efectos del análisis no lineal es ser consistentes con los procesos de diseño que estamos llevando a cabo junto con los procesos de análisis. Porque ahí digamos me surge una pregunta. Nosotros, el acero estructural o el acero de refuerzo me cambia la rigidez del material, porque en el diseño convencional asumimos que no, o sea, tenemos una única rigidez, pero ¿qué tan cierto es eso? Bueno, en el diseño convencional nosotros en realidad no asumimos que existe una sola rigidez en el acero de refuerzo. Si recordamos, por ejemplo, el famoso método de Whitney, por ejemplo, cuando hablamos del método de Whitney, nosotros reconocemos que, por ejemplo, las varillas de acero pueden estar en un estado prefluencia o postfluencia. En el estado prefluencia, una es la rigidez, el módulo de elasticidad del acero. En el estado postfluencia, el módulo de elasticidad es otra cosa. Si asumimos un elastoplástico perfecto, la rigidez se vuelve cero. Entonces hay un cambio de una rigidez que vale módulo de elasticidad a una rigidez que vale cero. Entonces en realidad siempre hay tintes de no linealidad ahí escondidos. Ok, pero eso es hacia la parte del diseño, ¿no? O sea, de la resistencia como tal, digamos como que tangentemente la tenemos en cuenta. Por ahí está. Pero en el análisis estructural, un poco para tener en cuenta eso es considerar secciones fisuradas, por ejemplo, ¿sí? Que la norma entonces nos habla un poco que va a depender, que la fisuración de los elementos pues van a depender de la cantidad de carga axial que tengan. Por eso hay una distinción, digamos, para vigas, que hay unos factores cercanos a 0.3% de esa inercia, ¿sí? En cambio para columnas pues es más cercano a 0.7 porque asumimos que tienen unas condiciones de fisuración mucho menor, ¿cierto? Pero desde el análisis no lineal pudiéramos determinar cuáles son esos factores, ¿no? Desde el análisis no lineal se pueden determinar esos factores. Podemos ser mucho más consistentes con cuál va a ser la respuesta real. Correcto. Y no es una tarea tan compleja, ¿no? A ver, si nosotros nos ponemos a pensar en las metodologías de análisis que se han usado históricamente el análisis estructural va evolucionando. Antes de alrededor de los años 60, el análisis estructural que se utilizaba era por métodos simplificados para macroestructuras, por ejemplo el método de Hardy-Cross, y ese era el estándar en la industria. Llegaron los computadores personales para las oficinas, se empezó a incursionar en el método de elementos finitos, hubo una evolución en el procedimiento de análisis estructural. Ese procedimiento de elementos finitos nos permitía una respuesta un poquito más cercana a la realidad de lo que veníamos trabajando en escenarios anteriores. Y estamos hablando de métodos de los años 60. A día de hoy, cuando ya hablamos de métodos modernos de análisis estructural, la capacidad de cómputo que tenemos nos permite ejecutar esos análisis no lineales con tiempos de cómputo muy bajos. Podemos hacer un análisis de una edificación
a través de procedimientos no lineales en alrededor de 1 minuto, 2 minutos con los modelos adecuados. Okay. O sea, digamos, cuando dice es fácil, o digamos no cuesta mucho, es en términos de la capacidad de ejecución que tenemos ahorita tanto en los computadores, ¿sí? Tanto en máquina como tal, como en los software de análisis y diseño que tenemos capacidad de revisar. Yo quisiera que de pronto describiéramos un poco cómo podría ser ese procedimiento de manera muy básica para hacerlo en los software convencionales de análisis y diseño como son SAP o ITA. Perfecto. Bueno, importante resaltar, hay dos tipos grandes de dos fuentes de no linealidad. La no linealidad del material, la no linealidad geométrica. Okay. Ejemplifiquemos con la no linealidad del material. Okay. Algo que se estudia mucho en los cursos de pregrado son las curvas de esfuerzo de formación de los materiales. Las curvas de esfuerzo de formación, como su nombre lo dice, normalmente son funciones no lineales con alguna curvatura diferentes a una recta. En los softwares actuales de los que disponemos existe la alternativa de ingresar esas curvas de esfuerzo de formación de los materiales. Okay. Ingreso esas curvas de esfuerzo de formación de los materiales, un insumo, y cuando ejecute el procedimiento, obviamente hay que hacer un poquito más de pasos, pero de manera muy básica, cuando ejecute el procedimiento, la respuesta va a seguir lo que le indique esa curva de esfuerzo de formación. Es una alternativa para ejecutar ese análisis no lineal. ¿Qué necesitamos? La curva de esfuerzo de formación. ¿La tenemos a disposición? Claro, así como hay muchos modelos simplificados para la rigidez de los materiales, el módulo de elasticidad del concreto, 4700 RTF', 3900 RTF'. Hay multitudes de recomendaciones para los modelos constitutivos o curvas de esfuerzo de formación de los materiales. Y ahora de la sección. Perfecto, entonces, es un proceso muy sencillo. La ingeniería estructural se puede dividir a través de subniveles de estudio. Para pasar de un subnivel de estudio a otro hay que usar una operación muy sencilla, las integrales. Si yo conozco la información del material o punto, integro para acumular lo que ocurre en toda una sección, integro en el dominio de la sección y obtengo la respuesta de la sección. Entonces si conozco la curva de esfuerzo de formación y aplico unas integrales sencillas, tengo la respuesta no lineal de la sección transversal. El insumo sigue siendo la curva de esfuerzo de formación. Y si se complica mucho integrando, pues finalmente hay toda una bibliografía con ecuaciones simplificadas para calcular esa forma, esfuerzo de formación, por lo menos para el concreto y el acero, que son los materiales que utilizamos en la ingeniería estructural. Y esas integrales ya vienen resueltas en la bibliografía que usted comenta. Entonces no le toca a uno entrar a resolver esas integrales. Y si se le complica mucho la integral, hay multitud de herramientas que resuelven esas integrales automáticamente. Le pongo un ejemplo. Los softwares de la casa CSI, por ejemplo el SAP y el ITAPS, tienen una herramienta interna que se llama el Section Designer. Okay. Él me permite calcular la respuesta seccional a partir de unas curvas de esfuerzo de formación. O sea, ¿quién está haciendo la integral? El software. Okay. O sea, y digamos, ya con ese insumo de la sección, pudiera tener información no lineal de un elemento. De una sección. De una sección. Y para tener la información no lineal de un elemento, ¿cuál sería el siguiente paso? Hay varias técnicas. Cuando vamos a hablar de la no linealidad a nivel de elemento, podemos imaginarnos un elemento como una acumulación de varias secciones, una sección tras otra. Yo puedo utilizar modelos de rotulación concentrada o modelos de rotulación distribuida o continua. Okay. En los modelos de rotulación concentrada yo atribuyo la no linealidad a puntos específicos. Entonces empiezo a ingresar esos resultados de las integrales, esas respuestas seccionales. Un ejemplo muy común son los diagramas momento-curvatura. Empiezo a ingresar esa información a través de ciertas herramientas en el software en una sección específica de un elemento. O sea, defino dónde van a aparecer esa rotulación. Esas no linealidades. Esas no linealidades, que para aterrizarlo en pórticos resistentes a momentos serían usualmente en los extremos de las vigas. O en las columnas, pero decíamos que sean en los extremos de las vigas, ¿no? Exactamente, empezamos a agregar según las respuestas de un análisis preliminar, un análisis lineal, proyectamos dónde va a ocurrir la mayor demanda, solicitación de fuerza interna. En esos puntos de mayor demanda es donde probablemente el material incursione más en el rango no lineal. Allí agregamos la no linealidad.
Si usted no quiere hacer suposiciones de dónde va a ocurrir la no linealidad, porque, a ver, esto es una suposición fundamentada en algunos análisis previos, pero una suposición. Si no quiere hacer suposiciones, los softwares tienen alternativas. Alternativas para agregar no linealidad o plasticidad distribuida en toda la longitud. Pero tendría un costo computacional. Tiene un costo computacional un poquito más alto. Claro. O sea, es decir, la rotulación concentrada pudiera ser una buena alternativa si se tiene el criterio suficiente para saber en dónde van a ocurrir justamente esa rotulación. Y ahí viene un poquito lo que yo comentaba un poquito antes. Hablábamos que en los años 60 empezó a hablarse del método matricial. Era nuevo. A día de hoy en las universidades, en la mayoría de universidades de ingeniería estructural, el método matricial de análisis lineal es un obligatorio en los cursos de análisis estructural. Se están capacitando a los ingenieros para realizar ese procedimiento. Si yo quiero poder hacer ese tipo de modelos de rotulación concentrada, pues necesito empezar a capacitar a los ingenieros desde las instancias de pregrado para identificar dónde ocurren esas no linealidades y poder ejecutar esos modelos. Todo va desde la educación. Ok, perfecto. Y entonces, digamos, ¿cuáles serían esos resultados ya teniendo, digamos, todos esos insumos y ya teniendo la respuesta inclusive a elementos? Pero ahora falta a la estructura, ¿no? ¿Cómo llevarlo a la estructura? ¿Y cuáles son esos resultados que podríamos tener desde un análisis no lineal? ¿O cuáles son esas revisiones que no hacemos hoy en día que sí estarían cubiertas por ese análisis no lineal? Bien, perfecto. Entonces, una cosa que es importante tener en cuenta cuando vamos a hablar de análisis no lineal y tener en mente siempre nosotros como ingenieros es que las estructuras tienen todas una probabilidad de fallar. Dicen algunas frases famosas de ingenieros estructurales, la estructura va a fallar, con alguna demanda alta de carga, pero la estructura tiene una probabilidad de fallar. Y admitimos el daño, ¿no? Y admitimos ese daño. Ahora, lo que yo puedo controlar como ingeniero estructural no es la probabilidad de falla, porque esa va a existir, sino puedo controlar la forma en que la estructura falla. Okay. Por poner un ejemplo, para mí es mejor que fallen vigas, que van a representar un mecanismo de colapso menos peligroso, a que fallen columnas y se me empiecen a presentar mecanismos de colapso peligrosos. Uno de los productos del análisis no lineal es identificar el modo de falla que va a tener una estructura. A través de ese procedimiento yo puedo revisar cómo va a ser el modo de falla de mi estructura. Si es un modo de falla deseado, pongo el ejemplo de pórticos resistentes a momento, no linealidades marcadas, rotulaciones en vigas, no linealidades reducidas en columnas, maravilloso, mi estructura funciona. En caso de no ser así, de que identifique con mi análisis no lineal que aparecen, por ejemplo, mecanismos de colapso donde rotulan las columnas, mecanismos conocidos como mecanismos de piso blando o piso flexible, pues entonces puedo tomar decisiones para mitigar esos mecanismos de falla en mis estructuras. Entonces ese es un primer resultado importante que me entrega el análisis no lineal. Me habla de cómo es el mecanismo de colapso de la estructura. Ok, o sea, puedo verificar dónde se están formando esas rotulaciones. Y ¿sí? Cómo va a fallar mi estructura. Y cuál va a ser esa secuencia de falla de esa estructura. Sí, señor. Y finalmente podemos controlar que efectivamente las rotulaciones se estén dando en vigas. Porque justamente no queremos, o mejor dicho, que primero se presenten en vigas, que son los elementos que tienen poca carga axial y que pueden disipar energía antes de que se formen en las columnas, que por las cargas axiales que tienen, por más detallamiento y confinamiento que le demos, pues no van a poder disipar energía. Estamos de acuerdo, ingeniero. Y usted dijo una palabrita clave. Usted dijo disipación de energía. Muchas veces cuando estudiamos los procedimientos de análisis y diseño en cursos de pregrado, nos empezamos a enfocar mucho en que una estructura tiene que resistir fuerzas. Si la fuerza que solicita es menor a la fuerza resistente, funciona. Y digamos que hay una pequeña mentira en ese hecho, porque en realidad la fuerza no es el único parámetro que condiciona la respuesta de una estructura. Tenemos desplazamientos. Si uno se remite a los cursos básicos de física, sabe que las fuerzas y los desplazamientos se relacionan con una cantidad que se llama trabajo, que se termina relacionando con la energía. Un segundo producto interesante del análisis no lineal es lo que conocemos como una curva de capacidad. En el eje vertical, la fuerza que puede asumir la estructura; en el eje horizontal, el desplazamiento al que puede llegar esa estructura. El área bajo esa curva representa la cantidad de energía que es capaz de
disipar una estructura. De hecho, cuando entra una solicitación, por ejemplo un sismo, más que fuerza es energía. Entra energía a la estructura. ¿Yo qué quiero que pueda hacer mi estructura? Disipar esa cantidad de energía. ¿Cómo puedo medir cuánta energía puede disipar una estructura? Me hago mi análisis no lineal, tengo mi curva de capacidad. El área bajo esa curva me representa esa cantidad de disipar energía. Entonces ahí tenemos ese segundo producto importante, la curva de capacidad. Ok, que esa curva de capacidad puedo tener la utilidad, la utilidad, que es justamente la capacidad de tomar esa energía sin pérdida significativa de la resistencia, ¿no? Correcto, ingeniero. Entonces, capacidad de desplazarse mucho sin cambios significativos en la fuerza, pero si se desplaza mucho el eje horizontal, el área bajo la curva crece. Esa capacidad de deformarse mucho es lo que usted menciona, ductilidad. Okay. El área bajo la curva, que está condicionada por la ductilidad, entre mayor sea, mejor para mi estructura. O sea que, digamos, resumiendo y puntualizando ideas, desde el análisis tradicional, las normativas un poco tienen adentro lograr esos objetivos del análisis no lineal, pero desde las recomendaciones, pero lo que no tenemos con el diseño convencional y sí tenemos con el análisis no lineal es poder verificar que todas esas asunciones que hayamos hecho en el diseño y en el detallamiento sean ciertas. Correcto, ingeniero. Y más aún, las prescripciones normativas actuales, muchas, como usted ha mencionado, van encaminadas a generar estructuras con mecanismos de falla, llamémoslos dúctiles, esos mecanismos deseados que permiten mucho desplazamiento con pocos incrementos de carga, mucha disipación de energía. El problema es cuando tenemos estructuras ya construidas, que tal vez no cumplan esos requisitos. Si tenemos estructuras no construidas, ¿cómo puedo medir yo cuánta energía es capaz de disipar esa estructura ya construida? No podría hacerlo a través de un análisis lineal tradicional. Me toca remitirme a un análisis no lineal. Un ejemplo claro, nuestro reglamento nacional exige ejecutar análisis no lineal en revisión de estructuras de alta importancia. O sea que lo que le entiendo, el análisis para hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica es necesario un análisis no lineal. En estructuras indispensables, sí señor. Es necesario poder ejecutar un análisis no lineal para hacer las estimaciones del mecanismo de falla que tendría esa estructura y tomar decisiones sobre los métodos de reforzamiento. Métodos de reforzamiento que no solo deben ser enfocados en resistencia, sino en ganar ductilidad y por ende capacidad de disipar energía. Perfecto, perfecto. Si le parece, quisiera que habláramos ahora un poco de otro tema sensible en la ingeniería estructural y que también nos lleva a esa interacción o a esa relación con la ingeniería geotécnica. Y le hablo propiamente de la interacción suelo-estructura. Esa palabra interacción es bastante sugestiva. Yo quisiera que de pronto nos hablara un poco en qué consiste y qué es esa interacción suelo-estructura. Un tema maravilloso, el tema de la interacción suelo-estructura. Entonces vamos a discutirlo recordando algunos conceptos, digamos, básicos de ingeniería estructural. Pensemos en una estructura hiperestática. En una estructura hiperestática, por ejemplo un pórtico resistente a momentos, la rigidez particular o propia de cada elemento va a condicionar la distribución de las fuerzas internas que ocurren en cada uno de los elementos. Me explico. Si yo tengo una columna de mayor dimensión que otra en una estructura hiperestática, la columna que tenga mayor dimensión, por ser más rígida, va a empezar a tomar más fuerza. Si el diafragma es rígido, pero eso es otro tema. Eso es otro tema de otra clase. Sí, señor. Correcto. Entonces, la rigidez de los componentes condiciona cómo se distribuyen las fuerzas a nivel interno y por ende condiciona cómo se distribuyen los desplazamientos también en la estructura. Cuando se habla de análisis tradicional y diseño tradicional, normalmente asumimos que el suelo tiene una rigidez infinita, que si yo le pongo una fuerza al suelo jamás se va a deformar. ¿Será eso cierto? Lo más seguro es que no. El suelo es un material real. El suelo, cuando yo le ponga alguna fuerza, va a deformarse. Deformación. Existirá alguna deformación, existirá algún desplazamiento. Tiene una rigidez finita. Al suelo tener una rigidez finita, la rigidez del suelo va a condicionar lo que ocurra a nivel de la estructura.
Asimismo, a la estructura tener una rigidez finita va a condicionar lo que pase en el suelo. Ok, o sea, son temas recíprocos y por eso la palabra interacción. Correcto, sí señor. O sea, la una afecta a la otra y la otra afecta a la una. Exactamente. Entonces empezamos a pensar un poquitico, bueno, si el impacto del suelo puede condicionar la respuesta de la estructura, ¿por qué no estamos teniendo en cuenta la rigidez real del suelo al momento de llevar a cabo los análisis estructurales? Okay. Eso es lo que busca la interacción suelo-estructura. Okay. Porque finalmente en los modelos tradicionales básicamente tenemos dos extremos en las condiciones de apoyo, o perfectamente rígida o piñada, lo que llamamos piñado, pero realmente esa interacción suelo-estructura va a estar en un ancho dentro de ese ancho de banda. Sí, señor. Entonces, justamente lo que buscamos es precisar en qué lugar de eso está para poder revisar cuáles son o tener mayor fiabilidad de la respuesta de los elementos que están llegando a esa cimentación. Porque quisiera preguntarle, ¿eso pudiera cambiar el modo de falla del elemento o de la estructura? Totalmente, ingeniero. Puede cambiar y de hecho en proyectos de investigación que hemos desarrollado en la universidad hemos evidenciado que cambia el modo de falla de la estructura. A ver, anteriormente hablábamos sobre la capacidad de disipar energía de una estructura. Para que una estructura pueda disipar energía, los materiales deben incursionar en el rango no lineal. Para incursionar en el rango no lineal, deben recibir cierta fuerza. Si no reciben esa fuerza, no incursionan en el rango no lineal. Si no incursionan en el rango no lineal, no hay disipación de energía. Un ejemplo que trabajamos en proyectos de investigación en la universidad fue el de las estructuras de muros, sistemas o de solamente muros estructurales o combinados o duales. Okay. Encontramos que si el suelo de cimentación era un suelo muy flexible, el edificio cuando llegaran las fuerzas iba a moverse como un cuerpo rígido, como un bloque completo. Iba a ocurrir un volcamiento del edificio. O sea que esa asunción de plastificación en la base y de esa idealización de que los muros funcionan como un voladizo, ahí no tiene lugar. Se pierde porque entonces a nivel interno en el muro no empiezan a aparecer esas fuerzas que permiten que el muro incursione en el rango no lineal y que disipe energía. Entonces se genera un nuevo modo de falla debido a la flexibilidad del suelo, un modo de falla de volcamiento, un modo de falla que solo se puede detectar con interacción suelo-estructura. O sea, lo que usted nos comenta es, vea, si nosotros no hacemos esa revisión suelo-estructura, puede ser que todo ese detallamiento, todo ese confinamiento que le pongamos, en el caso que ustedes revisaron en los muros, a esos elementos de borde, ese confinamiento, que es costoso, no sirve para nada si nos cambia el modo de falla. Correcto, si nos cambia el modo de falla. Si lo que termina fallando es, entre comillas, la unión estructura-suelo por un volcamiento, el muro nunca incursionó en el rango no lineal y su plática se perdió. Y peor aún, puede desencadenar una inestabilidad global o inclusive comprometer un colapso progresivo de la edificación, ¿no? Claro, eso puede llevar a un colapso global en formato de volcamiento, con un modo de falla de volcamiento. Entonces, pues vale la pena incursionar un poquito en eso de la interacción suelo-estructura, que al igual que con temas de análisis no lineal, llevar a cabo análisis de interacción suelo-estructura a día de hoy no es muy complejo. Necesitamos un insumo. ¿Qué insumo necesitamos? La rigidez del suelo. Estamos acostumbrados a que del suelo el ingeniero geotecnista nos entregue información sobre la capacidad portante, sobre fuerzas o esfuerzos. ¿Qué parámetros necesitaríamos del suelo para hacer un modelamiento del suelo? La rigidez del suelo, conocido como Coeficiente módulo de rigidez o coeficiente de balasto. Okay. ¿Qué otra información del suelo se necesita? Depende del tipo de análisis que queramos llevar a cabo. Pero si hacemos un análisis estático, con esa información nos es suficiente, porque con esa información nos podemos remitir a muchos modelos que hay en la literatura para obtener modelos de resortes equivalentes que podemos ubicar en la base de la edificación para determinar la respuesta. ¿Y en qué software se podrían hacer? ¿Cuáles recomienda? Todos los software de análisis estructural hoy en día tienen por lo general la capacidad de ingresar esos resortes. Los software de CSI, los software de Midas no tienen ningún problema. No es tanto el software, es lograr ingresar los resultados con conocimiento
e interpretación correcta de los resultados de la geotecnia. Prácticamente cualquier software nos sirve. Ok. Incluso, ingeniero, O sea, en los más una hoja de utilizados, cálculo se puede hacer. SAP, ITOP, tienen esa información claramente. Tenemos alternativas para modelar la rigidez del suelo. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco de otro tema bonito, yo sé que a usted le gusta, y es de qué injerencia pudieran tener los elementos no estructurales en el modelamiento, y más que en el modelamiento, en la respuesta de la estructura. Ok, hablemos de los elementos no estructurales. Normalmente cuando llevamos a cabo un diseño estructural, nosotros hacemos el dimensionamiento de los elementos que hacen parte del sistema de resistencia a cargas gravitacionales y a cargas laterales. Llámelo vigas, llámelo columnas, llámelo muros estructurales. Normalmente, ¿cómo incluimos los elementos no estructurales? Los consideramos como cargas sobre la estructura. Pero en la realidad, esos muros van a estar de alguna manera, esos muros no estructurales, esos muros de mampostería, que no son indispensables para la estabilidad global de la estructura, por ejemplo, van a estar conectados a los elementos estructurales. Como hemos venido mencionando, colocarle algún elemento a la estructura es modificar su rigidez. Entonces, esos elementos no estructurales pueden modificar la rigidez de la estructura. Y si hay modificación de la rigidez, cambia la distribución de fuerzas internas. Cambia la respuesta, por ejemplo, frente a cargas laterales de la estructura. Al cambiar la rigidez, pueden cambiar los periodos de respuesta de la estructura. Entonces, esos elementos no estructurales pueden condicionar la respuesta en muchos ámbitos de la estructura: distribución de fuerzas internas, desplazamientos. Ok, o sea, lo que usted nos dice es, vea, a día de hoy nosotros los elementos no estructurales consideramos su masa, pero no cómo nos pueden cambiar la rigidez y por tanto el periodo y las solicitaciones internas sobre los elementos. Correcto, ingeniero. Sí, ¿Sí? Y digamos, ¿qué otro tipo de efectos nos pudieran generar esos elementos no estructurales, sobre todo cuando están distribuidos de una forma no homogénea, o peor aún, cuando en altura no son piso-techo, como lo llamamos? Ok, cuando hablamos de edificaciones, hay unos factores que buscan cuantificar la irregularidad de la estructura. Por ponerlo muy a grandes rasgos, gran irregularidad, puede ser irregularidad en planta o irregularidad en altura, implica que la capacidad de disipar energía de una estructura disminuya. No queremos eso. Si tenemos concentraciones de elementos no estructurales y por ende concentraciones de rigidez en puntos específicos de una estructura, puede cambiar ese factor o esa respuesta de irregularidad de la estructura. Entonces podemos empezar a perder capacidad de disipar energía de la estructura. O sea, los elementos no estructurales pueden cambiar el modo de falla de la estructura. O sea, pudieran inducir, por ejemplo, a un piso débil. Puede suceder que induzcan un piso débil, incluso más preocupante, pueden inducir a torsiones de piso, Okay. accidentales, O sea, o torsiones de piso por excentricidad, por entre excentricidad, centro de masa, que no se centro tengan de en cuenta, rigidez. que no se tengan en cuenta y que por tanto elementos comiencen a fallar a torsión porque no se tuvo ese modelamiento desde el inicio. Y lo que sí sabemos en ingeniería estructural es esos efectos de torsión disminuyen la capacidad de disipar energía de la estructura, Okay. que ya hemos discutido, es muy problemático para las estructuras. Ok, bueno, y se me ocurre, porque estamos pensando esos elementos no estructurales que son muy rígidos y usualmente son en mampostería, ¿no? ¿Por qué no pensar en otro tipo de elementos no estructurales? Y lo asocio también un poco a los límites de deriva que manejamos en nuestra norma, la NCR 10 del 1%, que son bastante restrictivos con respecto a otras normas internacionales que están por el orden de 1.8 o inclusive 2% de deriva. Y es un poco para tratar de que esos elementos, porque recordemos que los pórticos resistentes a momento pueden inclusive llegar hasta el 4% de deriva si quedaron bien diseñados, ¿cierto? Entonces, un poco ese límite es para proteger esos elementos no estructurales. ¿No estaría bien cambiar el material de esos elementos no estructurales? No hay ningún problema en cambiar el material de los elementos no estructurales, incluso más que de pronto el material del elemento no estructural es cómo lo vinculo yo a la estructura. Claro que yo lo puedo hacer.
El problema es que yo tengo que entrar a diseñar el elemento no estructural. Con un correcto diseño de la conexión elemento no estructural-estructura, yo podría utilizar diferentes tipos de materiales. De hecho, pues los reglamentos, si es común que me permitan otros tipos de elementos no estructurales, muro seco o el famoso drywall, lo importante es hacer un correcto diseño. Cuando uno va a hacer una proyección de una estructura, claro, todos sabemos, parte fundamental, el diseño arquitectónico, el estudio de suelos, el diseño estructural, diseños hidrosanitarios, y se nos olvida que existe esa otra parte, el diseño de elementos no estructurales. Legalmente, según nuestro reglamento, nosotros deberíamos diseñar todos los elementos no estructurales para que cuando ocurra esa deriva que usted menciona, el elemento no estructural tenga una respuesta adecuada. O sea, a veces no le prestamos la atención que merecen a los elementos no estructurales y digamos, sucede mucho en el medio que se envíen, las curadurías lo exijan, pero no lo revisen a detalle y se envíen cosas muy genéricas de esos elementos no estructurales, ¿no? Sí, unos detalles que no tienen la rigurosidad que ameritan, ¿no? Requerimos más rigurosidad en el tema de elementos no estructurales, por lo menos a nivel de la región. A veces se nos olvida que son parte del proyecto de infraestructura, los elementos no estructurales. Se debe hacer el diseño de elementos no estructurales. Okay. El reglamento es claro, el reglamento tiene prescripciones para el diseño de elementos no estructurales que tengan capacidad de desplazamiento, como tiene capacidad de desplazamiento la estructura. De hecho, usted puede investigar y muchas de las causas de pérdidas de vidas humanas debido a cargas sísmicas o a efectos sísmicos no es por colapso de los elementos estructurales, es por colapso de los elementos no estructurales, porque no hubo un detallamiento y un diseño adecuado y riguroso de esos componentes. O sea, es decir, además de que los elementos estructurales pueden tener incidencia en el comportamiento de la estructura, al no diseñarlos correctamente y adherirlos correctamente a la estructura, pudieran fallar y pudieran generar pérdidas humanas. Es lo que usted nos comenta. Correcto, ingeniero, eso puede suceder. Sí, señor. Ok. Bueno, profe, usted nos comentaba al inicio que una de las investigaciones o de las tesis que estaba dirigiendo era relacionado con el tema de confiabilidad estructural. Eso es un tema que realmente en el medio no está mucho en discusión. Sé que es un poco como tendencia. ¿Qué nos pudiera comentar de eso? Bueno, ¿qué es confiabilidad estructural muy a grandes rasgos? Cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de diseño de una estructura, y quiero recordar una frase que mencioné anteriormente, toda estructura puede fallar, existe una probabilidad de falla. Cuando llevamos a cabo el diseño de una estructura, nosotros asumimos las propiedades materiales y geométricas de la estructura según algunas cantidades. Por ponerle un ejemplo, asumimos que el concreto va a tener una resistencia F'C, llámelo usted 3000 PSI, 4000 PSI. Asumimos que el acero de refuerzo va a tener un esfuerzo de fluencia de 420. La pregunta es, si yo cojo 100 cilindros de concreto supuestamente de 3000 PSI y ejecuto los ensayos, ¿todos me darán esa cantidad? ¿O puede que algunos me den un poco más, otros un poco menos? Seguramente ocurrirá que unos serán un poco mayores, otros serán un poco menores. Van a tender hacia cierta resistencia, ¿no? Claro. Y si tengo el caso donde alguna de esas propiedades, por alguna razón, en algún punto de la estructura, porque yo no puedo monitorear las propiedades de los materiales en todos los puntos de la estructura, si por alguna razón esa propiedad dio menor de lo esperado, ¿cómo afecta eso la probabilidad de que vaya a fallar la estructura? Entonces la confiabilidad estructural lo que busca es dejar de considerar las variables involucradas en el diseño estructural como deterministas, es decir, F'C vale esto porque así lo dice Dios y se acabó. Fy vale esto porque así es. Sino que empezar a considerar esas variables como variables probabilísticas o estocásticas. Hay una probabilidad de que F'C valga esto. Hay una probabilidad de que Fy valga esto. Cuando yo incorporo esas variables dentro de mi estructura, puedo empezar a determinar lo que se conoce como índices de confiabilidad. Índices que me miden qué tan probable es que una estructura falle o no falle. Hay prescripciones normativas a nivel internacional que ya solicitan
que se haga análisis de confiabilidad de la infraestructura y que el índice de confiabilidad esté por encima de cierto margen. Entre mayor índice de confiabilidad, menos probable es que la estructura vaya a fallar. ¿Qué mejor sería que nosotros, siendo conscientes de que la estructura va a fallar, pudiésemos como ingenieros estructurales entregar con un margen de estadístico de confiabilidad un veredicto sobre que la estructura lo más probable es que no falle? Ok. Usted me comentaba antes, detrás de cámara, un poco esa relación entre los otros disciplinas, que las otras disciplinas en su mayoría hacen un análisis estadístico. Cuando yo voy a evaluar el riesgo, cuando voy a predecir algo, siempre utilizo la estadística, y nosotros acá en la parte de ingeniería civil decimos como cumplió sí o no, pero no somos tan rigurosos en esa parte. O sea, la invitación es justamente a que seamos más conscientes de que justamente las propiedades de nuestros materiales no tienen un valor específico, y que tienen más bien es una distribución, y que podamos dar es más bien una probabilidad de que se cumplan esa resistencia o no. Claro, y eso también ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, de intervención de estructuras existentes. Tengo una estructura existente, y eso es algo en lo que se trabaja en multitud de trabajos de doctorado, por ejemplo, en Europa. Yo quiero intervenir una estructura, un puente patrimonial o una iglesia, algo patrimonial. ¿Vale la pena invertir en eso? Lo que normalmente hacen allá es un estudio de confiabilidad, evalúan la probabilidad de que esa estructura vaya a fallar, y según la probabilidad de que esa estructura vaya a fallar, toman la decisión si es necesario o no hacer una inversión en la misma. Entonces, el estudio de la confiabilidad, como usted lo mencionaba, tiene la ventaja, nos permite empezar a ver las variables como variables probabilísticas y no determinísticas, como lo hacen muchas otras disciplinas. Y además de eso, nos puede ayudar a tomar decisiones sobre si vale la pena o no intervenir una estructura. Nos puede ayudar a tomar decisiones sobre cómo invertir los recursos financieros. Ok, o sea, puede ser una excelente alternativa para la evaluación, entonces, de estructuras existentes, es lo que nos comenta. Claro, ingeniero, y eso va muy de la mano con los estudios de vulnerabilidad. Macroestudios de vulnerabilidad, por ejemplo, para estructuras ubicadas en zonas de remoción de masa, implican calcular una cosa que se llaman las curvas de fragilidad. Esas curvas de fragilidad están relacionadas con esos índices de confiabilidad. Son respuestas probabilísticas. Perfecto, perfecto. No, profe, muchas gracias. Yo espero que le sirva, digamos, todo lo que hemos podido tratar acá. Creo que genuinamente fue contenido de valor. Y abrazo. Ingeniero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre atento a recibir cualquier invitación para hablar de ingeniería estructural y de lo que sea. Gracias, abrazo. Estamos listos. Estamos listos. Oye, que no grabó, no sé qué. Estaba apagado el micrófono.